Sí, definitivamente existe un gran, vamos a decir, porcentaje de la población que tiene una gran vulnerabilidad y el Estado no da respuesta, por decir, económica, teniendo tanto dinero a esas personas vulnerables. Me quiero referir específicamente a este modelo, ¿no?, que es común. Yo no he educado como Estado bien a un adolescente. Inclusive he promovido que use el condón. Esa adolescente o ese adolescente está en estos momentos en un 14% de embarazo en la adolescencia, aproximadamente. De ahí un porcentaje importante de madres van a tener serios conflictos económicos, serios conflictos sociales y conflictos consigo mismo, inclusive porque no pueden desarrollarse, por más que uno pudiera decir que tienen derecho a la educación, etcétera, pero la realidad es que todo cuesta. Y en una sociedad como la nuestra, absolutamente todo cuesta. Y entonces, el Estado tiene que tener una respuesta a esta situación, porque el Estado es corresponsable, indudablemente que el individuo también, la sociedad en su conjunto también, pero el Estado es corresponsable porque, mire, las adolescentes de la década de 60, y permítame compararlo con mucho énfasis, recibieron educación moral y religiosa. Recibieron los libros de Irene Santolaya Delgado y Irene Silva de Santolaya. Recibieron educación cívica y recibieron patrones religiosos a través del curso de educación moral y religiosa dada por el Estado. Y de alguna manera los padres que tenían, si bien es cierto, una visión no muy simétrica en la relación de pareja. El padre era el patriarca, el jefe de la familia en ese entonces. Pero luego cambiaron los modelos, obviamente producto de los cambios sociales, los cambios en la economía y los cambios, podríamos decir, hasta de la visión de género. Y está bien que cambie, pero ¿cómo preveo yo que esa mujer o ese hombre joven se vayan involucrando en problemas de alta conflictividad? Porque, miren, cuando yo veo un feminicidio, yo detrás del feminicidio veo una absoluta indiferencia de parte del Estado y el conjunto de la sociedad por el problema del feminicidio. Podrá haber afiches, podrá haber, ¿qué le digo?, campañas, pero el problema de fondo es un problema de educación. Yo quiero señalar un aspecto cualitativo que tiene que ver con la interacción humana. Cuando nosotros hemos sido educados en la década de 60, ninguna mujer hablaba lisuras. Excepcionalmente un varón utilizaba las lisuras. Las lisuras son expresión de agresividad y a veces de alta agresividad. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando en la década actual, o a inicio del año 2000, la mujer comienza a hacer uso de epítetos y de palabras gruesas y se pone casi en una suerte de virilización de su conducta, porque hay que decirlo, es necesario decirlo. Entonces, sin darse cuenta, ella se pone en una situación casi de conflicto inevitable en la relación de pareja, porque definitivamente los aspectos psicosociales formativos de las generaciones anteriores, y no olvidemos que quien cría a un hombre es una mujer, terminan en que el hombre en la práctica todavía ha heredado moldes de crianza, de orientación machista, y tiene un sentimiento de pertenencia por la pareja. Pero no ha sido corregido en el aspecto educativo de que la mujer no es un objeto, no es algo que le pertenece, es algo que comparte momentos importantes de su vida y momentos trascendentes. Si no hay una educación para la responsabilidad social, antiguamente había lo que se llamaba la paternidad responsable, o había escuela para padres, o por lo menos había una consejería premarital o prematrimonial que estaba hasta en el Código Civil, si mal no recuerdo. Bueno, hoy día la gente es tan libre pues que convive, nos hemos convertido en tolerantes de situaciones tan absurdas como ya nos orientamos a los llamados hogares monoparentales, como si tratáramos de entender pues, que la sociedad puede ser hecha por un solo padre. Yo creo que debemos tender a hacer prevención, y la prevención tiene que ser educación. Tenemos que educar a nuestros hijos, o a nuestros nietos en mi caso ya, para señalarles que el derrotero es una sólida educación moral y religiosa, que el derrotero es una sólida educación en responsabilidad social, en responsabilidad también económica y también política, ¿por qué no decirlo?
cuánta energía se podría canalizar a través de la actividad política en las personas jóvenes. Cuando yo veo, por ejemplo, una congresista joven en Chile, que es lideresa del Partido Comunista, y veo acá la mayoría de congresistas son personas ya mayores, entonces veo yo de que hay una asimetría. Entonces yo considero de que, por eso yo creo en los vasos comunicantes, yo creo que Latinoamérica se tiene que homologar. Si bien es cierto, cada país es diferente, pero tenemos que aprender unos países de otros a ir madurando aceleradamente en el desarrollo social, político, porque si no hay un desarrollo político, social y económico, las posibilidades de resolver problemas como este que estamos señalando, que es grave, usted lo está diciendo, y yo lo estoy viviendo indirectamente, muy cerca, en una ocasión, entonces uno se da cuenta pues de que uno no puede escapar de las variables sociales de la sociedad. Y si uno no las modifica, porque la situación es así, política modifica lo económico, y lo económico determina en gran parte lo social, y lo social determina lo educativo, y lo educativo determina la salud mental en alguna manera, o la autoestima sujeto. Entonces, yo insisto de que tenemos que empezar a poner valores en la educación, tanto del colegio como en la educación del hogar, y los padres tenemos que aprender a ser más responsables. No es cuestión de que yo me separo y cumplo con pasar el alimento, o yo me separo y armo una nueva pareja sin ver las consecuencias. Miren esos crímenes, ese crimen que acaba de haber el día de ayer, creo, donde una adolescente ha sido violentada por su padrastro. Es decir, ¿qué está pasando en la sociedad? Se ha perdido el sentido común. Yo recuerdo frases tan duras como esta, que le escuché alguna vez de mis ancestros, y de la época que yo era adolescente, en un hogar, decía así duramente, ni perro hembra ni perro macho. ¿A qué se refería? A que no podía haber confianza muy significativa con personas que eran ajenas a la relación familiar. No sé si me dejo entender, porque existe la probabilidad de que haya una situación de conflicto, como se ve claramente, como por ejemplo cuando hay infidelidad. Y yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo antes de, y debe discutirse en el ámbito escolar, debe discutirse en el ámbito universitario, porque la infidelidad existe, sí existe, pero infidelidad no puede ser sinónimo de violencia, no debe ser sinónimo de violencia. La infidelidad es como un accidente de tránsito. Así como hay un accidente de tránsito porque el señor conductor no sabe manejar y los peatones no saben cruzar la pista, también aquel que es infiel o aquella que vive una infidelidad no supo escoger correctamente su pareja. O, por el contrario, no supo ver la coincidencia de valores para establecer una unión conyugal significativa. No se puede tener una relación conyugal significativa con una persona que tiene otros valores, definitivamente. Entonces yo creo que en ese aspecto la parte educativa juega mucho, y ahí creo que el rol de los psicólogos va a ser sumamente trascendente. Y se lo digo con mucha seguridad, que el campo del escolar creo que es un campo en el cual se puede hacer mucha prevención en salud mental, y creo que este es el tema hoy día. Gracias, disculpe la extensión. Gracias, doctor Marco Antonio. Soy muy duro para hablar. No, tranquilo, está bien. La doctora Machado también quiere dar algunas precisiones. Sí, de acuerdo a lo que se viene comentando y se está trabajando aquí, primero me quiero referir con respecto a lo que justamente el doctor Boyano, ¿no? Me refería, y tiene razón cuando habla de que cuando uno emite un concepto, tiene que basarse en constructos, y definitivamente sí, estamos en ese trabajo, pero básicamente nosotros hemos venido trabajando unos años con respecto a cuando yo menciono, ¿no?, la salud psicológica, basado en el desarrollo humano, que el bebé al nacer es un ente netamente biológico, con necesidades básicas de alimentación, y esa necesidad va a ser satisfecha lógicamente con su madre, lo que se espera, ¿no?, a través de la lactancia materna. Y en este proceso pues va a cubrir estas necesidades y va a ir creciendo, y con otras seguramente necesidades biológicas que va a necesitar este bebé. Pero hay un proceso de humanización, ¿no? Leo al doctor Perales, por ejemplo, habla de estos conceptos. En este proceso de humanización viene justamente ya la parte social,
porque en el vientre materno, pues este niño no es ni espiritual ni es social todavía. Se va a hacer social y va a ser espiritual con la definición de la Organización Mundial de la Salud cuando ya está dentro de un entorno, digamos, social, y en este caso, pues su primer entorno es su familia. Luego viene ya la educación, su comunidad. Ahora, va a depender mucho, sí, cierto, de otras condiciones que ya lo han mencionado, que esa es la parte genética, que es la parte biológica, la herencia y todo lo demás. Pero en sí, para nosotros trabajar, incluso ahorita cuando menciona de lo de la infidelidad, me dice la congresista, ¿cómo saberlo? O sea, ¿cómo saber que realmente si yo me estoy casando con una persona es infiel o no? ¿No es cierto? Esto está producto también de creencias, de ideas, de pensamientos que se han ido formando y esto, bueno, vamos a de repente discutirlo, pero a lo que voy, cuando nosotros hacemos en este proceso de desarrollo para que el ser humano haga este proceso de humanización, va a haber una serie va a incorporar, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su idiosincrasia, va a incorporar una serie de aprendizajes. Entonces, que va a ir logrando una estructura psicológica que va a tener que ver con sus ideas, con sus pensamientos, con su conducta, con sus emociones. Entonces, en ese sentido, iba orientado ello. Ahora, la otra parte que también se ha mencionado, el tema de la violencia y lo que mencionaba el colega y la falta de empleo, ciertamente también. Y esto debido a un bajo presupuesto, ¿no? Ahora, yo mencionaba en cuanto se habla mucho de la educación y nuestra población cautiva en las instituciones educativas pues están desde los niños, ¿no? Desde los pequeñitos que están ingresando a los 3 años de edad a una institución educativa y lógicamente pasan hasta los 16 o 17 años, que es parte de un buen años de vida que está justamente en la construcción de su personalidad. Pero ¿qué está pasando con este tema, con el presupuesto? En las instituciones educativas, ¿cómo se está dando esta educación? Si bien es cierto, existen, lo mencionaron, no es cuestión de ser leyes, porque las leyes no se cumplen. Existe una ley para trabajar, que es la 29719, para trabajar con los padres de familia, con los docentes, con los alumnos, con la comunidad, con respecto al acoso escolar, a la violencia que estamos hablando aquí, y no se está cumpliendo. Entonces, es realmente un llamado de atención. Creo que en esta discusión vamos a poder sacar, pienso que, o sea, particularmente yo no estoy sesgando ni psiquiatras ni psicólogos, no, yo estoy con la idea de integrar, eso sí yo estoy completamente, y con los demás profesionales. Pero creo que cada uno también hay una competencia, en eso creo que también tenemos que tener claro cuál es nuestra intervención. Entonces, en ese sentido, creo que para nosotros poder intervenir en salud mental, pues tenemos que comenzar realmente a ver cuál es el desarrollo realmente de la persona, del ser humano, que va a ser una persona funcionable, productiva, proactiva en una sociedad, ¿no? Y en ese sentido está pues la integralidad de los profesionales de la salud, ¿no? Gracias, doctora Machado. Nos está quedando muchas preguntas. Yo creo que esta no va a ser la primera ni la última reunión que vamos a tener. Les propongo hacer otra mesa de trabajo involucrando a más profesionales, hablando de lo que está pasando, de la emergencia que tenemos. Y ahí yo voy a discrepar un poquito con el doctor Marco Antonio. Espero que no me contravenga. Lo que pasa es que, fíjese que casi nada se sabe de la problemática de la salud mental. Al común de las personas, ellos piensan que es normal todo lo que está pasando. Y por eso quisiera ver la manera de llevar a cabo una campaña de salud mental que se difunda y se promueve el uso de los servicios de salud pública, desde la prevención, sobre todo para proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al país en general. Quisiera que pudieran acompañarnos y
y acompañar a esto y que ustedes nos den unas propuestas de cómo trabajar esta campaña para difundir la importancia, la emergencia que tenemos de tratar estas cosas. Yo creo que sí podemos lograr a través de estas campañas de difusión, a través de decir que estamos sufriendo de esto y que las constantes agresiones entre nosotros, entre los transeúntes, entre los padres contra los niños, entre los niños contra los amigos, etcétera, los profesores contra los niños, este padrastro que acaba de matar una bebé de 1 año 8 meses, ¿no? O sea, hay algo que está pasando y que debemos difundir y que debemos de prever, yo creo. Y sería muy bueno que nos acompañaran en hacer una campaña para hacer ver a la sociedad que estamos en emergencia, yo creo. Sí, doctor, yo le voy a dar la palabra. Queremos ya ir culminando con esto. Yo sé que a todos ustedes se les ha quedado también preguntas. Espero que encontrarnos en otra ocasión. Y antes de terminar, yo le pido al doctor Walter Castillo, que ya también está con el tiempo, escuchar un solo momentito al doctor Cutipé para terminar y levantar ya nuestra mesa de trabajo, ¿sí? Muchas gracias, señora congresista, por este adicional de espacio. Sí, en realidad, cuando se habla de salud mental suele suceder eso, que es un tema que convoca, ¿no?, que genera reflexión, que nos hace hablar de la vida en todos sus extremos, ¿no? A diferencia de cuando hablamos de salud física, ¿no? Y por eso es que de pronto en esto está la complejidad de la salud mental y de cada tema que podemos encontrar en ella. Sin embargo, desde, digamos, la política pública, ¿no?, es importante tener en cuenta que, como se ha discutido muy bien en este momento, hay múltiples factores que determinan el bienestar o el malestar emocional de las personas, ¿no? Nosotros en salud pública hablamos de los determinantes sociales de la salud. Y claro, están en lo que corresponde a salud mental, educación, hasta la vivienda, el grado de urbanización de donde uno vive, en fin, diversos aspectos que tienen que ver con el diario vivir de las personas. Sin embargo, uno de esos aspectos determinantes sociales de la salud mental de las poblaciones, reconocida por la comunidad científica internacional, son los servicios de salud, la disponibilidad de servicios de salud. Ese es uno de los grandes retos de la política pública de salud en nuestro país, desarrollar ese determinante social de la salud mental. ¿Y por qué, señora congresista? Porque inclusive para los aspectos promocionales o protectores del cuidado de la salud de manera integral, se requiere hacer este trabajo en cada territorio para cada población. Nosotros muy bien acá podemos hablar entre los representantes según nuestro conocimiento y nuestra experiencia propia, pero en mucho tomando como referente Lima, ¿no? Y Lima, determinada zona de Lima, ¿no? Entonces no podemos generalizar esto que hemos dicho para las demás zonas. De modo que estos espacios de discusión se requiere que se realicen en todas las poblaciones y para eso se requieren justamente equipos especializados en cada población que puedan generar esta movilización social. Porque la salud mental no se determina por decreto, ni siquiera por consenso de especialistas o de expertos. Se determina por el propio análisis y acción de las propias personas que padecen, sufren o gozan, ¿no?, del diario convivir. Entonces, de modo que ese es el interés del por qué queremos, la ley quiere, ¿no?, implementar esta red comunitaria nacional de servicios de salud mental especializados e integrados a la Red Nacional de Salud. Y en eso, esa es la apuesta que vamos teniendo en estos momentos.
Y ojalá que esto se pueda desarrollar en el lapso de los próximos 10 años. Históricamente, señora congresista, hemos tenido en el Ministerio de Salud varios planes nacionales de salud mental que no han podido llevarse a cabo, teóricamente muy bien diseñados, con participación inclusive multisectorial, pero sin embargo no se ha podido llevar a efecto ninguno de estos planes. Creo que este es el momento, un momento en que hay cierta disponibilidad económica en el país para poder hacer posible que finalmente todos estos discursos que hemos ido escuchando el día de hoy puedan concretarse en acciones tangibles para la población y que cada población pueda tener sus especialistas en salud mental que puedan contribuir a esta discusión y a la solución de sus problemas. Muchas gracias. Gracias, doctor Yuri Cutipé. Quisiera agradecer a este excelente panel de profesionales que nos han acompañado el día de hoy y estamos seguros que este será, como les dije, uno de los primeros pasos para seguir trabajando por la salud mental en el Perú para el beneficio de todos los peruanos. Por mi parte, tienen el compromiso, estoy convencida que el paso que estamos dando pues tiene que tener resultados con la bendición de Dios. Yo creo que vamos a encaminarlo esto por el bien de nuestros hermanos peruanos, por el bien de todos nosotros, que bastante falta nos hace trabajar este tema que es tan poco hablado como salud o como política de Estado, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga a cada uno y gracias por estar aquí. Buenas tardes.